Saludos amigos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El día de hoy les traemos el programa El Compromiso del Laico, conducido por el señor Hugo Verdera. En este programa se habla del cansancio doctrinal que ha sufrido la Iglesia Católica y su relación con el nuevo orden mundial. A pesar de que el señor Verdera toca puntualmente la situación de Argentina, es de hacer notar que esta situación corre desde Canadá hasta la Argentina. Todos los países están pasando por esta misma situación. Centroamérica, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, todos están viviendo esta situación, no solamente en la América Latina, sino mundialmente. Buenas noches nuevamente con ustedes en este nuestro programa El Compromiso de los Laicos. Vamos a tocar un tema hoy, lo que llamamos normalmente el editorial del mes, que vamos a hablar de un tema realmente preocupante, pues exige una comprensión clara y concreta del mundo que estamos viviendo. Lo he denominado el católico comprometido frente al nuevo orden mundial. ¿Existe un cansancio doctrinal? Vamos a ver a lo largo de estos 3 bloques de nuestro programa qué respuesta podemos esbozar, obviamente limitados por el tiempo, a esta problemática. Y es cierto, si observamos nuestra actual realidad, nadie puede negar que se ha conformado y está reconocido en todos lados un nuevo orden mundial. La cuestión está en cuál es la esencia de este nuevo orden mundial. Para poder darle respuesta a esto tenemos que recurrir a distintas fuentes, pero hay una realidad. El concepto antropológico de base que sostiene este nuevo orden mundial, o sea, el concepto del hombre que tiene, es un concepto de hombre realmente adverso al concepto de hombre natural cristiano. El nuevo orden mundial se manifiesta radicalmente anticatólico, anticristiano. Y esto involucra para nosotros, para poder cumplir ese mandato que tenemos como laicos comprometidos de llevar el Evangelio y de predicarlo y de evangelizar activamente, inclusive fundamentalmente en nuestra cultura, a conocerlo, a verlo en sus matices, en su realidad concreta, en el nuevo orden mundial, que es mundial y también afecta imprescindiblemente también a nuestro país, a nuestra región y a nuestro país. Esta necesidad por parte del laicado católico se evidencia por la realidad de una vivencia cristiana que tenemos en todo lugar y principalmente en nuestro actuar cotidiano. Y claro, uno puede preguntarse, bueno, la Iglesia Católica en su devenir histórico necesariamente tiene que ser partícipe, tiene que ratificarlo en la conformación de esta cultura, de esta civilización. La Europa en un momento dado era sinónimo de Iglesia Católica porque estaba conformada por un concepto antropológico de base, que era el concepto del hombre natural católico, naturalmente reconociendo todas sus dimensiones, jugando armónicamente. Y hay otra realidad que muy bien han marcado 2 grandes pensadores, Chesterton por un lado y mi querido padre Castellani. Decía Chesterton que la Iglesia Católica es la única cosa que salva al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su época. Me parece una definición magnífica. La Iglesia Católica, por su contenido de ortodoxia, por su contenido de realismo, de aplicar y contemplar al hombre como criatura, deudora del Creador y hecha partícipe en sus dimensiones, las dimensiones del Creador, la Iglesia Católica
evita que el hombre caiga en el costumbrismo epocal, que sea un hijo de su época. Y esta época nuestra se manifiesta el nuevo orden mundial como radicalmente posmoderna y, como hemos dicho tantas veces, poscristiana, y tantas veces hemos enfatizado, cristofóbica. Odia a Cristo, odia a la Iglesia de Cristo, odia al Evangelio de Cristo, tiene adversión en el sentido propio filosófico del término a las exigencias éticas del Evangelio de Cristo. Castellani, ratificando este concepto y completándolo, decía que en este sentido podemos decir que el sentido de la historia del mundo está dado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que marca la inserción del Verbo encarnado en el mundo, como prolongación, marcó el sentido de la historia del mundo. Y ahí formó la cristiandad que después, por diversos motivos que hemos enfatizado a lo largo de nuestros programas, hemos visto y analizado con especialistas, fue un proceso paulatino pero progresivo de descatolización que tiene sus distintas raíces. El padre Castellani, antes de esto, el padre Sáenz ha señalado muy bien esta necesidad que tiene el hombre de conformar un proyecto de nuevo orden mundial unificador. Dice el padre Sáenz que la unión de las naciones en grupos regionales primero y después en un solo imperio mundial es un sueño fascinante de los hombres de hoy, pero no puede realizarse sino por Cristo o contra Cristo. Y esto es una verdad a rajatabla. El nuevo orden mundial se manifiesta radicalmente contra Cristo y nosotros debemos sostener un nuevo orden mundial que ratifique la validez del clásico orden mundial que se fundamentó en la cristiandad, en la predicación del Evangelio y su concreción concreta en las culturas determinadas. Pues bien, visto esto así en gran pantallazo, agrega el padre Sáenz que lo que se puede hacer solo con la ayuda de Dios y que de hecho Dios hará al final, con su segunda venida, conforme está prometido, febrilmente intenta el mundo moderno construirlo al margen del designio divino. Es un mundo, un hombre autónomo que se da a sí mismo las leyes, un hombre que determina lo que es ético y lo que no es ético, lo que es bueno y lo que es malo. Orilla a Dios, levita a Dios, abomina del antiguo proyecto de la unidad que se llamó cristiandad, lo rechaza radicalmente y violentando incluso la naturaleza humana con la supresión intentada de las familias y de las patrias. Lo vemos constantemente. La familia es constantemente atacada y el nuevo orden mundial ve como un obstáculo que hay que eliminar el concepto de nacionalismo, el concepto de patriotismo. En frase categórica de Castellani, todo lo que hoy en día es internacional o es católico, decía Castellani, o es judaico. Y es una realidad, es sionista. Dedicamos nuestro editorial de hoy, en virtud de lo antedicho, al análisis de este nuevo orden mundial. Vamos a recurrir al pensamiento de nuestro querido y admirado, inolvidable padre Leonardo Castellani, ya que él ha hecho con sus libros sobre la escatología, o como decía él, escatología, un servicio relevante a la cultura religiosa y como consecuencia del mismo un aporte imprescindible para la comprensión de nuestros tiempos históricos. Yo hemos dado en el año pasado y hace 4 años que hemos dando los cursos Leer a Castellani, he recorrido el país con esto, y uno de los temas que han elegido muchas veces es el Apocalipsis de San Juan en el pensamiento del padre Castellani y sus implicancias en la conformación del nuevo orden mundial, tema que hemos desarrollado extensamente. Pues bien, Castellani percibió con claridad meridiana esta conformación de un nuevo orden mundial con un hombre autónomo, una concepción antropológica de base que iba a rechazar radicalmente la trascendencia, que iba a imposibilitar siquiera que el hombre se preocupara por o se presentara ante su análisis la trascendencia y se agotara en la inmanencia, en el inmanere, en el sí propio, y hiciera inocua, toda inútil, todo intento de definir al hombre como criatura, sino que el hombre era autocreador, autónomo,
que se basta a sí mismo, que por sí mismo se va a salvar en un progreso indefinible, se llama famoso progresismo. Esto evidentemente nos da como resultante una conformación de un nuevo orden mundial que se manifiesta entonces radicalmente antinatural y por ende anticristiano. Es sorprendente, pero real, que estos hitos que se fueron manifestando a lo largo de este proceso de descatolización son hitos que fueron señalados por un paulatino abandono de las costumbres y las creencias y de la ortodoxia católica. Imperó una heterodoxia que paulatinamente fue corroyendo estas bases que conformaron el concepto de cristiandad y que conformaron, en el sentido filosófico del término, a Europa y la civilización occidental, que por algo fue llamada civilización occidental y cristiana, porque era esencialmente en esto conformado. En el segundo bloque de nuestro programa entraremos a analizar cómo esto incide en nuestra patria en la visión del padre Castellani. Pero quiero enfatizar otro aspecto también. Castellani supo señalar la convergencia que se iba a dar, y lo dijo en la década del 50, entre el capitalismo liberal y neoliberal estadounidense y sus esferas de influencia, y el capitalismo soviético y sus esferas de influencia. Y vaticinó, observen ustedes, en el año 1951, vaticinó que Rockefeller iba a abrir sus bancos en Moscú, y que en Moscú, en la Unión Soviética, iba a estar la Coca-Cola. Ahora está el McDonald's, está todo, ya hemos visto con la hecatombe, cómo esto es fácil verlo ahora, pero lo vio en su momento. Por eso dijo y explicó por qué esto, porque ambos capitalismos, liberalismo y social marxismo, son hijos putativos de una misma raíz, la raíz de la inmanencia que radicalmente niega la posibilidad del hombre de alcanzar la trascendencia, que agota al hombre en este paraíso terrenal. De ahí entonces que esto va a culminar más adelante el desarrollo del pensamiento de Antonio Gramsci. También hemos desarrollado cursos sobre Antonio Gramsci, su pensamiento y su influencia en la conformación de este nuevo orden mundial en Occidente, y sobre todo el uso irrestricto, absoluto y que tuvo éxito de las propias fuerzas interiores de la Iglesia, que traicionaron el pensamiento propio de la Iglesia. En el próximo bloque entonces vamos a analizar esta incidencia sobre lo que podemos denominar Occidente, pero fundamentalmente vamos a ver en nuestra patria cómo Castellani previó lo que iba a pasar. Y lo dijo ya en la década del 50, en la década del 60, y vio cómo iba a haber una claudicación. Y después, en un bloque final, analizaremos cuál es la postura que debemos tomar y cuál ha sido la reacción que encontramos y cuál es la situación de esto que yo llamo cansancio doctrinal que se da en muchos católicos. Viendo este análisis del nuevo orden mundial y cuál es la actitud concreta que debemos tomar, siguiendo los lineamientos que en su momento supo predecirnos cuasi proféticamente nuestro querido padre Leonardo Castellani. Respecto a nuestra patria, el padre Castellani veía el proceso de disolución desacralizadora en marcha. Lo escribió en el año 1954, escuchemos juntos. Siento como quizás ningún otro en el país la correntada del mundo adversa al que quiere vivir piamente en Cristo Jesús. Correntada adversa al que quiere vivir piamente en Cristo Jesús. Debajo de las apariencias de una nación aparentemente cristiana. El análisis del año 54 era absolutamente realista. Había un cristianismo formalista, no había un catolicismo vigoroso. ¿Qué diría hoy en día? ¿Qué habría dicho el padre Castellani? Que esto que acabo de citarle lo escribió en el año 1954. ¿Qué diría nuestro ermitaño urbano de haber vivido la apertura democrática de los desgobiernos de Alfonsín, de Menem, desde la Rúa, del perverso gobierno de los Kirchner, con su marcada estrategia pro cultura de la muerte y descatolización de nuestro país, como muy bien señaló nuestro querido y recordado Eduardo Carrasco, ese famoso decreto 1085 del año 2005, 1086 del año 2005, con la avalancha pornográfica favorecida por el que era entonces
titular del gobierno de la capital federal, el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y su ministro, que es actualmente el titular, convirtiendo a la Argentina en la capital gay de Sudamérica. Avalancha pornográfica, permisivismo moral, el encumbramiento de Sodoma y Gomorra en Buenos Aires y su proyección en toda nuestra patria, la claudicación absoluta y aceptada de nuestro rol político internacional, en suma, el real abandono de nuestras raíces, que son hispano-católicas, en aras de un sedicente nuevo orden mundial presentado como única salida para el pueblo argentino. ¿Qué diría el padre Castellani ante esto? Yo hago el análisis diciendo que él previó lo que iba a pasar. Lo señaló. Y señaló las causas. Hubo una falta de actitud realista en los católicos activos de esa época, situación que persiste hoy en día. Una falta de presencia católica, un abandono, un dejarse llevar por los principios radicalmente anticatólicos, respirar una atmósfera de descatolización que realmente avanzaba a pasos agigantados y que promovió, sin lugar a dudas, una claudicación total. Yo hablaba por ahí de un cansancio doctrinal, y ya vamos a analizar en el último bloque esto. Cansancio doctrinal, ¿por qué? Se abandonó, merced a la inclusión dentro de la teología de la ortodoxia católica, de teologías, pseudo-teologías, que fueron radicalmente pro-mundanos, pro-temporalistas. Unas se inclinaron en la vertiente neoliberal, tratando de congeniar el neoliberalismo con el catolicismo tradicional, que dio como resultado la condena drástica de San Juan Pablo II, cuando llamó a este capitalismo salvaje, y otros optaron por la vertiente de la izquierda social comunista, en donde esa convergencia cristiano-marxista terminaba anulando lo auténticamente cristiano y convirtiendo a Cristo en un revolucionario temporalista, a la Iglesia en punta de lanza de la avanzada revolucionaria y ratificando aquel anuncio que había hecho muchos años atrás Antonio Gramsci, cuando dijo, antes de la fundación del Partido Comunista, en un artículo del Diario del Popolo en Italia, advirtió cómo tenía que ser la revolución cultural. Cuando dijo, analizando la aparición del Partido Popular de Don Sturzo en Italia, dice, el catolicismo vuelve a aparecer en la arena católica, decía, pero aparece de otra forma, aparece transformado. Ya no es esa continuidad de ese Padre Nuestro rezado desde la cabeza, el Santo Padre, hasta la viejita en el último lugar de los Pirineos, rezado en latín, aunque no entendía, pero sí comprendía el sentido, rezado monolítico. No, ahora el catolicismo aparece como vanguardia de lo temporalista, aparece como vanguardia de lo revolucionario. Se convertirán los católicos, decía Antonio Gramsci, en cabecera avanzada del socialismo, o sea, del marxismo, avanzada, que van a proclamar la revolución y que van a decapitar a Dios. Decapitar a Dios. Fíjense esto escrito en la década del 1920. Fíjense qué vaticinio. Teologías de la revolución, teologías de la liberación en sus corrientes latinoamericanas, nacidas en realidad en las usinas europeas, fundamentalmente alemanas y francesas. Teologías de la muerte de Dios, cristianismo anónimo. Y por último, un ecumenismo igualitario que diluía la verdad cristiana y la ponía al mismo nivel del error. Y dejado de abandonarse los principios. Se abandonó el concepto de pecado, se abandonó el concepto de infierno, se abandonó el concepto de autoridad papal, se busca una colegialidad sobre una iglesia democrática que represente con la realidad de la vivencia que estamos actualmente, contemporáneamente viviendo. Todo esto necesariamente llevó a una serie de confusiones que no pudieron ser de otra manera que conducentes a una disolución y a un cansancio de los católicos.
La respuesta actual de la Iglesia aparece para muchos como desconcertante. Es un poco triste reconocerlo, pero hay que ser honestos. Algunos se cansaron de batallar contra la corriente. Un día se sintieron sin fuerzas y casi sin darse cuenta empezaron a dejarse llevar por la corriente suave, el ritmo ayudador de las aguas que iban corriente abajo, corriente, y siguiendo el pensamiento, entre comillas, políticamente correcto de la época. Poco importó en un primer momento que fueran en realidad aguas venenosas. El modernismo, que fue condenado en su momento, renació en un progresismo radicalizado. Poco importó que hubiese un magnífico, un terrible hedor, un olor manifiesto que se pegaba a todo. Las palabras, las ropas, las casas, las costumbres del católico fueron radicalmente claudicadas. La comodidad de dejarse llevar parecía buena razón y al fin y al cabo, como se ha señalado en una oportunidad, uno se acostumbra hasta el del mal olor. Se cansaron de que la paga del pecado es la muerte. Cambió el discurso. Empezaron a decir que ante todos debemos ser humanos y que Dios es tan misericordioso que en realidad no importa que pequemos, porque ya revolcados bien abajo en estas aguas inmundas, les parecía imposible que hubiese condenación. Cayó el concepto del pecado. Corrompida la inteligencia, se corrompió el concepto teológico de pecado y la realidad del pecado y las consecuencias del pecado. Y impera un buen verbo, misericordiar, perdonar siempre, todo y a todos, y no distinguir, no discriminar, o sea, no diferenciar entre el bien y el mal y confundir todo. Y todo esto llevó a una terrible confusión en el pueblo católico. Admitir que puede haber el infierno y condenación eterna es admitir que uno puede llegar allá si se enseña que lo falso y el error tiene tanta validez como la verdad. Y esto es seductor. Cerraron los ojos muchos católicos, dijeron mirando las cámaras que Dios no podía ser tan terrible. Recuerdo una oportunidad, termino de dar una conferencia en cierto lugar, en el Gran Buenos Aires, sobre el rebrote del satanismo y sobre la realidad del infierno, ¿no? Está marcado claramente por nuestro Señor, es revelación por nuestro Señor. Y se me acerca un hombre, sacerdote mayor, y me dice, pero doctor, hablar del infierno en esta época, el infierno, si el infierno existe, está vacío. Y lo único que se me ocurrió decirle, mire padre, yo voy a rezar mucho por usted, porque si está vacío y usted sigue esa tesitura, hay un lugar reservado para usted ahí. Es triste contar esto y de un sacerdote, yo quiero más a la iglesia que a mi propia familia, que es la mejor manera de querer a mi familia. Es triste decir, pero esta claudicación de los sacerdotes es producto de un cansancio doctrinal. Todo se hace por espontaneidad, misericordia, que elimina la justicia, y esto es un radical error. Cerraron los ojos muchos católicos y dijeron, mirando a las cámaras, que Dios no podía ser tan terrible y que debía perdonar todo. Y esto dicho en bocas de hombres y mujeres con estado religioso. Y esto admitido por las más altas autoridades, no denunciado oportunamente. Todo esto llevó a una confusión. ¿Y qué pasó? Los católicos se cansaron de pelear, entregaron sus armas, no soportaron más que la sociedad los excluyera, los denominaba fundamentalistas, que la opinión pública los lastimara, esto no tienen caridad, que los medios de comunicación los ignoraran cuando no los atacaban formalmente. Y el resultado fueron parlamentos que aprobaron leyes en contra de lo que siempre se enseñó, en contra del orden natural y cristiano. Y esto lo hemos vivido y lo estamos viviendo en nuestra patria. Se cansaron en última instancia muchos católicos y lamentablemente muchos católicos con estado religioso de ser sal que sale y dejaron de salar. Católicos insípidos, con una sonrisa inocua, con un discurso debidamente censurado y autorizado por el nuevo orden mundial, que debemos llamar nuevo desorden mundial. Salieron a los púlpitos, salieron a las cámaras y
proclamaron que la iglesia había cambiado. Todo esto llevó a una confusión tremenda y lleva a una confusión tremenda. Este cansancio de ser vituperiados, este cansancio de ser maltratados, a muchos los hizo claudicar en la enseñanza. Veremos en el último bloque de nuestro programa el desarrollo final de esto y cómo el padre Castellani nos había advertido que esto iba a pasar y qué instrumentos debemos utilizar para enfrentar esta triste realidad que hoy nos acucia. Enseguida, decíamos cerrando el bloque que los católicos muchos católicos evidenciaron un cansancio que llamamos doctrinal. Se cansaron de ser vituperiados, de ser maltratados, y cambiaron su modo de pensar, su enseñanza, y la acomodaron a los oídos adúlteros del mundo. El programa pasado cité el testimonio de Monseñor Aguer, que había marcado dos obispos uno francés y otro belga, en cuanto a la cuestión de la homosexualidad y a la cuestión del matrimonio, de los casados, entre comillas, unidos en concubinato en segundas supuestas nupcias, que podían comulgar, vulnerando las enseñanzas directas del magisterio. Y llamaba a esto Monseñor Aguer como una aberración, que era algo insostenible. Y dos obispos, uno francés y uno belga, que estaban en esto, lo señalaba muy bien Aguer. ¿Cuál fue la reacción ante esta claudicación en niveles doctrinales, de magisterio, en niveles de concreto de actual católico? ¿Cuál fue la reacción del mundo? Aplauso sostenido, aplauso sonoro fue la respuesta de parte de este mundo que se manifiesta postcristiano y que ahora asume que esta actitud, este cansancio doctrinal ayuda a consolidar a ese postcristianismo, esta cristofobia. Mucho tiempo atrás esperaban estos enemigos de Cristo, de la Iglesia, estos cristófobos, esperaban este cansancio, la aparición de este cansancio doctrinal. Las huestes, la fuerza de las tinieblas, se miraron y sonrieron con gesto de victoria. El rostro de los enemigos de la Iglesia brillaba con entusiasmo. La hemos derribado, hemos logrado derribar por claudicación interna. Hemos logrado que los propios católicos, en palabra de Antonio Gramsci, sean los que decapitan a Dios y encabecen la revolución anticristiana. Vieron caer muchos bastiones, contentos ellos de las altas torres de la esposa de Cristo, la casa de Dios, la Iglesia Católica. Y los que se cansaron y ahora enseñan otra cosa, al oír este estrépito de semejante derrumbe, creyeron que los estaban aplaudiendo. Ya sabemos, un derrumbe suena como un aplauso. Y ese cansancio tiene como triste respuesta que se fue dando a través de un cansancio en la doctrina, cansancio doctrinal, que significó el abandono de la doctrina y el acomodamiento de la doctrina a los pensamientos políticamente correctos del mundo, que son, reitero, radicalmente anticatólicos, anticristianos. Algunos se cansaron, pero no todos. Hay quienes sentimos dolor y celo, muchos son los que sentimos dolor y celo. Hay quienes tenemos y hacemos penitencia y rezamos. Hay quienes predican, aunque parezca que su voz se pierde en el desierto. Hay homilías, como decía Castellani, no hay homilías buenas o malas. Hay homilías o no hay homilías. Y hay quienes lloramos y oramos. Esta oración, estamos seguros, atraviesa las nubes y llegan a los pies de la Santísima Trinidad. Y por la intercesión de la Virgen, esa oración será fructífera. No todos olvidaron aquellos que nos enseñaron los grandes lumbreras y grandes testimonios de la Iglesia. San Félix III, Papa, cuando el error no es combatido, termina siendo aceptado. Cuando la verdad no es defendida, termina siendo oprimida, decía San Félix III, Papa. Y respecto a la relación entre justicia y misericordia, Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, el maestro de las escuelas, el sumo pensador doctrinal de la Iglesia Católica,
decía que la justicia sin misericordia es crueldad, pero la misericordia sin justicia es el principio de toda disolución social, individual y social. Santo Tomás de Aquino. Castellani nos enseñó que el nuevo orden mundial se iba a edificar en su carácter de mono de Dios, imitación de Dios, como una nueva religión de la humanidad. A ella Castellani la conceptúa como la adoración, y cito textualmente, la adoración del espíritu humano, a la idolatría del hombre, que es la idolatría del mundo contemporáneo neopagano, como la idolatría de los paganos era la idolatría de las fuerzas cósmicas encarnadas en Júpiter, Mercurio, Venus, Marte y toda la compañía, dice Castellani. Y eso, la idolatría del hombre, termina Castellani, según la Escritura, será la religión del anticristo. Y cita la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, 2 y versículos 4. Ante esta realidad que estamos viviendo, ante esta terrible realidad que estamos viviendo, cabe preguntarse cuál es entonces concretamente la actitud que tenemos que tener como católicos comprometidos frente al nuevo orden mundial. En primer lugar, sin lugar a dudas, la formación. Formación que involucra el elemento básico para actuar y testimoniar. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Nadie puede dar lo que no tiene. Esta formación está dada en el auténtico magisterio de la Iglesia, en esa sana y auténtica ortodoxia tradición, en esa formidable arsenal doctrinal que nos ha constituido las encíclicas de los papas y encíclicas de los papas contemporáneos. Pienso en Pío IX, San Pío X, pienso en el querido Pío XII, pienso en San Juan Pablo II, pienso en Benedicto XVI, que han dejado un arsenal doctrinal formidable frente a esta realidad que acucia la conformación del nuevo orden mundial. Lo enfrentaron directamente, con claridad determinante. No podemos decir que no tenemos fuentes para conformar nuestra formación, valga la redundancia doctrinal. Tenemos muchísimas fuentes. Pero además tenemos que asumir una realidad tremenda, que es lo que llamaba el padre Castellani el gusano del fariseísmo. El fariseísmo está impregnando, lamentablemente, como él previó, radicalmente está impregnando el corpus mismo católico. Nuevos fariseos se presentan con la intención de matar a Cristo, la intención de perseguir a los que son auténticamente religiosos, fariseos que lamentablemente están insertados en el corpus místico. Decía Castellani que peores que los apóstatas que están afuera son los apóstatas que se quedan dentro. Y decía Castellani, no pedimos a los obispos que sean todos varones santos, les pedimos solamente que sean, que parezcan varones. No les pedimos a los obispos que sean todos varones santos, les pedimos solamente que parezcan varones. No pedimos a los curiales que tengan la santidad, le pedimos que perciban y no persigan la santidad. No pedimos a los sacerdotes que crean en el Evangelio, les pedimos solamente que enseñen el Evangelio, todo el Evangelio, el auténtico Evangelio. Sin duda alguna, amigos míos, no podemos negar que estamos ante una claudicación que ha llevado a un cansancio doctrinal. No debemos desalentarnos, debemos orar y laborar, debemos formarnos con interés en nuestra propia salvación y en nuestro prójimo, en nuestros próximos, en nuestra patria, frente a este desorden mundial, de este nuevo desorden mundial que se impone radicalmente en este mundo occidental
paulatinamente en grave proceso de descatolización. Muchas gracias, que Dios los acompañe y nos vemos en el próximo encuentro.